10:05 de la mañana, ya hemos llegado al jueves y a estas horas de la mañana pues tenemos la buena costumbre de invitar a dos de nuestros analistas favoritos y pedirles que opinen sobre un tema con evidentes derivadas económicas. Lo que toca hoy es hablar de la formación enlazada con los perfiles que demandan las empresas, especialmente en formación profesional. Pero antes saludamos Carmelo Asensio, secretario de Diálogo Social y Empleo de Comisiones Obreras en Aragón. Buenos días. Muy buenos días. Muy fresco te veo. Bueno, como la mañanita que ha salido fresca. Y Luis Ignacio Fernández Irigoyen, economista, consultor financiero y fundador del Museo de la Economía. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar. Vamos a empezar. Sara, cuéntanos. Bueno, el contexto del tema que nos ocupa hoy es el siguiente. Aragón refuerza su apuesta por la formación profesional. El próximo curso, 2026-2027, incorporará 21 nuevas enseñanzas, 4 dobles titulaciones y 495 nuevas plazas de primer curso, con especial protagonismo de los perfiles tecnológicos, industriales, audiovisuales y vinculados a la economía digital. La FP supera ya los 28.300 alumnos matriculados y presenta tasas de inserción laboral superiores al 86%, llegando incluso al 97,4% en la modalidad dual intensiva. Bueno, pues vamos a empezar. Se amplían los estudios, las áreas en las que se va a prestar formación en formación profesional a su vez. ¿Consideráis que la FP está respondiendo a la demanda de las empresas? ¿A lo que están pidiendo? ¿A lo que les hace falta? Pues debería de responder a ello. Muchas veces lo hemos hablado y es cierto. Tenemos una demanda de determinadas profesiones que no encontramos. De hecho, hay algunas profesiones, algunos profesionales que las empresas casi se pelean por conseguirlos. Y eso es lo que tenemos que intentar hacer. La oferta formativa tiene que centrarse precisamente en esas profesiones que son más demandadas, en cómo va cambiando la economía, en cuáles son las necesidades del tejido productivo y luego ajustarlas, lógicamente, pues a esas necesidades. Eso normalmente se hacía en un órgano que además es público, que es el Consejo Aragonés de la Formación Profesional. Sinceramente, a nosotros desde Comisiones Obreras nos sorprende que hayan hecho esta oferta formativa sin convocarnos, porque es un órgano consultivo, donde precisamente, junto con el Gobierno de Aragón, agentes sociales, empresarios y sindicatos, pero también comunidad educativa, se valora cuáles son las necesidades. Ahí me sorprende que ahora se haya hecho esta oferta formativa, que es importante y hablaremos de ella, porque es verdad que hay 21 titulaciones nuevas, pero no es menos cierto que se recortan 20 ciclos formativos y además en áreas pues muy, muy tecnológicas y muy necesarias, y además casi todas en el medio rural, que luego pues muchas veces decimos, ¿qué pasa en el medio rural que no hay servicios? Pues hombre, si una cuestión tan importante como es la formación de las personas y sobre todo de los pocos jóvenes que hay en el medio rural no se cuida, no se intenta cubrir, luego tenemos problemas serios de despoblación e incluso de que surjan actividades económicas que son muy necesarias y que son la clave para que se pare ese proceso de despoblación y haya vida en el medio rural. A ver, durante años le dijimos a nuestros hijos que el éxito académico era ir a la universidad, ¿no? Y mientras tanto, pues es verdad que miles de empresas pues buscaban soldadores, técnicos, albañiles y demás, instaladores y demás. Al final creo que España, es verdad que hay que hacer muchísimas más cosas, en eso Carmelo vamos a estar de acuerdo, y hay que hacer muchas más reuniones y hay que llamar a muchos más organismos que están en este mundo de la formación profesional, pero es verdad que España está corrigiendo en estos últimos años pues uno de esos grandes errores educativos que se han cometido en las últimas décadas. O sea, hemos tratado la formación profesional pues como si fuera de segunda división y claro, cuando en muchos casos era el camino más rápido hacia un empleo estable y bien remunerado, y además que te permita hacer un plan de vida. Con proyección de futuro. Claro, no nos olvidemos que si estás formado y puedes tener tu profesión, pues puedes hacer planes de vida con otros o con otras o con quien tú consideres o solo, pero mientras no das esos pasos es muy complicado. Es verdad que, como digo, está cambiando la percepción, o sea, la FP ha dejado ya de ser una opción del tonto y el vago, y yo, de la época que yo vengo, de los años 80, 90, pues que pasaba eso, o sea, el que iba a la FP era pues el que era un vago y no quería estudiar, o el que no tenía muchas luces y tenía que irse a la FP porque no quedaba más remedio. Y es una auténtica pena, o sea, hemos demonizado lo que es la formación profesional, y la propia economía
economía que tenemos entre todos, pues nos ha puesto en nuestro sitio. O sea, ahora mismo hay miles de titulados universitarios y sin embargo buscamos un albañil y no lo encontramos. Y esto ha pasado esta misma semana, me comentaba un amigo que se dedica a coordinar gremios precisamente de la construcción, me decía: Luis, me he tenido que ir a buscar albañiles, soldadores y demás, dice, a Lérida, porque aquí en Aragón no los encontraba. Dice, claro, ahora piensa, la gente se queja de que los pisos aumentan de precio. Dice, pero claro, dice, yo ahora voy a tener un 30, un 40% de incremento de costes porque esas profesiones que no encuentro aquí, gente que está aquí instalada, dice, la tengo que ir a buscar a Lérida y luego les tengo que pagar de lunes a viernes un piso en Zaragoza alquilado, dice, que luego encuentra un piso alquilado en Zaragoza para albañiles, dice, y me cuesta 3-4 veces más de lo que realmente necesitaba. Entonces, es una cadena esto, no es solamente el hecho de darle cobijo educativo a las personas que quieran tener una profesión de este estilo, sino que es un tema económico absolutamente de prioridad. Uh-huh. Sí, además es que esa tendencia va cambiando, pero va cambiando todavía muy lentamente. Yo me acuerdo, analizando un poco los datos de la Unión Europea, que en España, a diferencia de otros países europeos, tenemos una macro concentración de gente con titulación superior, con titulaciones universitarias, pero muy superior a la media europea. Luego, otro suelo que también es muy peligroso, que es gente sin estudios, sin formación, que era ligeramente superior a la media europea. Y lo que son las profesiones técnicas, la formación profesional y los certificados de profesionalidad, que mientras en la Unión Europea era el 40% de las personas que estaban haciendo una titulación, en España escasamente llegábamos al 22-23%. Esto es grave porque tenemos un problema de que faltan profesiones técnicas y además en sectores punteros. Solamente hay que ver, por ejemplo, todo lo que está aterrizando de inversiones en Aragón y las necesidades formativas que va a haber para esos sectores, que eso es lo que tendríamos que estar trabajando ya. Por eso decía antes que los modelos de participación y de la toma de decisiones tienen que ser ágiles, pero también tienen que ser permeables y tienen que ser también capaces de recoger esas necesidades. Antes lo comentaba, tenemos una nueva oferta formativa, pero creo que se podía haber hecho mucho más y mejor, porque es verdad que salen 495 plazas, pero no es menos cierto que se suprimen 320. Y en algunos sitios, pues sin alternativa. Y esto es lo que nos sorprende y nos preocupa gravemente, ¿no? Y sobre todo, que prácticamente el 80% de la nueva oferta formativa está privatizada, a dedazo limpio. Hace 2 semanas estábamos hablando precisamente de estos temas. Ya hemos metido. No, pero es que esto es importante. Tardabais mucho, estabais tardando mucho. Pero no es meter el dedo, no es meter el dedo. Dios es mío, que si de las nuevas titulaciones el 80% se deciden y se dan pues al Grupo San Valero, a la Academia Marco y a determinadas entidades, cuando hay centros públicos que están dando esa formación... Bueno, la están dando y puede ser que esos centros que acabas de nombrar también tengan pues un sistema muchísimo mejor para que la formación sea mejor. ¿Por qué siempre tiene que ser que lo privado tiene que ser malo? Pues hombre... O sea, es que qué manía tenemos con eso. No tenemos manía. Sí, fijaros, sí que la tenéis. Tenéis una fijación. Ahora que dice fijaros. Tenéis una fijación con eso. Se suprime automatización y robótica industrial. Además, con un instituto público que es de referencia. Se suprime y se traslada, curiosamente, a San Valero. A ver. Producción audiovisual, por cierto, que creo que no es por nada, pero hay muchos técnicos de esta casa que han pasado por un centro que es de excelencia. Productores. Pero ¿quién es? Producción audiovisual. Es el centro de los enlaces, el instituto. Yo creo que muchas que trabajáis en los ámbitos de la comunicación conocéis ese centro, por lo que veo. Los cámaras. Efectivamente, los cámaras, fundamentalmente. Centro de excelencia, el único centro que tenemos en Aragón. Reclama Romu. El año pasado el equipo directivo pidió una ampliación, porque es verdad que tenemos las instalaciones y tenemos también los profesores cualificados para ello. Y se denegó. Tenemos un turno, que es el diurno, 30 plazas cada año, y se podría haber ampliado como pedimos, precisamente, porque es una demanda social y es un sector que está creciendo. Se deniega a la petición que hace el equipo directivo del centro público del Instituto de los Enlaces y este año se da al Grupo San Valero. ¡Qué casualidad! Yo no digo que el sector privado no pueda participar. Por ejemplo, si hay algún ámbito Carmelo, o alguna especialidad técnica donde no se pueda llegar desde el sector público, Carmelo, pues me parece perfecto. Ahora no quedes bien, pero esto es otra no cosa. Es el pensamiento vuestro. No. Aquí tenéis una manía pero ¿por qué obsesiva? generalizas? Permíteme un segundo, por favor. Permíteme un segundo. Son cientos de miles de euros dados a dedo a los centros privados. Esto no es una manía. Esto no es una manía, es un dato constatable. Carmelo, ¿por qué no tenéis la capacidad de entender que esto tiene que ser una colaboración público-privada con los porcentajes que sean mejorables? No. Carmelo, déjame un segundo, por favor. Cuando hay recursos públicos, cuando tenemos profesionales y centros,
¿Por qué no se opta por lo que ya existe? Hay profesionales y centros públicos y profesionales y centros privados. No pasa nada. Que no se va a morir nadie. Pasa. No pasa nada. Sí que pasa. Porque cada uno luego libremente podrá elegir. Y el que tenga unas capacidades... Déjame, por favor, terminar, porque si no terminamos el argumento, es difícil. No me estoy metiendo en ningún jardín. Lo que te estoy diciendo es que la población es muy variada y cada uno va a querer elegir lo que corresponda. Unos con unas capacidades más grandes, otros con unas capacidades menores, unos con unas capacidades económicas, otros con otros. Hay de todo en la Viña del Señor, que también le tenéis manía a la Viña del Señor. Hay de todo en la Viña del Señor. Entonces, lo que estamos diciendo es que estamos de acuerdo que hay que sacar más plazas. Estamos ya no solo en la FP, es que a nivel universitario como tal, estamos viendo que no hay enfermeras suficientes, no hay médicos suficientes, y sin embargo no se sacan más plazas. Por lo tanto, yo en eso estoy contigo, ¿vale? Y tenemos que mejorar ese sistema. Y tenemos que mejorar el sistema de la combinación público-privada, por supuesto, pero no lo neguéis. No estéis en contra, no le tengáis manía, que no pasa nada, que se puede tener un sistema público y un sistema privado, y luego la propia ciudadanía que tenga la libertad, y que tú me dirás, es que hay gente que no tiene recursos, pues ya lo organizaremos y lo mejoraremos. No te barriendo para el que más tiene, que es lo que siempre pretendéis. ¿Qué es lo que siempre pretendéis? El problema que tenéis es que no entendéis que el mundo es muy grande. Generalizado, ¿vale? sí. No, los sindicatos, sí, venga, no te voy a personalizar en ti. Y algunos os encanta hacer dinero con lo público, efectivamente. Por favor, es evidente. ¿Me quieres decir qué explicación técnica hay para que un centro de referencia como los enlaces, que tengo el teléfono de Pedro Sánchez, que llamamos a ver para hacer dinero con lo público? Habla con Pedro y con quien quieras. Que igual me investigan. Explícame, Luis, ¿qué razón hay para que un centro público que pide la ampliación con todos los recursos que tiene ante un ciclo formativo que está altamente demandado se le deniegue y al año siguiente se le dé a un centro privado? Carmelo. El de mecatrónica industrial es otro ejemplo similar. Tenemos un centro de referencia que es el Instituto Corona Aragón, donde también tiene un turno que perfectamente podría ser ampliable. Por cierto, cosa que pidió también el centro educativo el año pasado. Se denegó. Y en la nueva oferta se da precisamente a un centro privado. Oferta que, por cierto, tenía que haber respetado los órganos de participación, porque el Consejo Aragonés de la Formación Profesional está para aprobar estas ofertas formativas. Y este gobierno, aprovechando que está en un momento de transición y que no había todavía consejera de Educación, ha sacado esta oferta formativa para barrer para los de siempre. Y si no lo hubiera sacado, y luego la igualdad de oportunidades. Protestando. Luis, la igualdad de oportunidades que tanto te gusta a ti. ¿Sabes cuánto cuesta hacer producción audiovisual en los enlaces a un alumno? 0 euros. ¿Sabes cuánto cuesta en el grupo San Valero? ¿Pero cómo que va a costar 0 euros? La matrícula. Pero la matrícula y todo lo que venga gratuito, detrás. Ahora resulta que va a ser gratis todo. ¿Sabes cuánto cuesta en San Valero? Entre 2.000 y 4.000 euros. Esa es la igualdad de oportunidades que tú defiendes. Que no. Mientras hay 25 personas que el año pasado se quedaron fuera, por ejemplo, de ese estudio de producción audiovisual, que querían estudiar y no había plazas suficientes, ahora se saca un nuevo curso, pero eso sí, al sector privado y en igualdad de condiciones. Quien tenga 2.000 pavos para pagar la matrícula podrá hacerlo en un centro privado concertado. Y el que no lo tenga se dejará fuera. Y estos son datos, aunque no os guste. Hay que priorizar que la gente tenga igualdad de oportunidades. Carmelo, y la igualdad de oportunidades pasa por la formación. Una formación de calidad, pública. Otra cosa es que moleste. Pasa exactamente lo mismo. Y además, fijaros, podemos hacer una pequeña relación. Qué casualidad también que la producción audiovisual se vaya a San Valero cuando precisamente el Ayuntamiento de Zaragoza... ¿Hemos venido a hablar de todas las titulaciones o solo producción audiovisual? Estábamos hablando del tema de las subvenciones, no, pero podemos hablar de muchas más. Señora Silvia, de momento, favor, lo que vamos a hablar, Carmelo, es precisamente de la adecuación que hay entre la adecuación o no que hay entre lo que se imparte en el aula y lo que están demandando las empresas. ¿Creéis que se adecua? ¿Creéis que la formación es la adecuada y la que se necesita o es más teórica que práctica en muchos casos? No, en el tema seguramente Carmelo dirá que no, que se adecua la educación a los millonarios, ¿vale? Y a los que vamos robando a la gente el dinero, los autónomos, ¿vale? Eso lo dices tú. Sí, claro, lo digo yo. Tú verás por qué lo dices, Entonces, hombre, escucha, es que tus argumentos, Carmelo, muchas veces es para que te aplauda la parroquia, pero es que la vida ahí fuera... No, claro, Carmelo, la vida del más
Carmelo, más fuerte, ¿verdad? La vida, del más poderoso. Carmelo, Hombre, la vida ahí fuera... el que ahí pueda fuera pagarse una matrícula de 2.000, 3.000 euros, ¿tú qué te crees? ¿Que cualquier Carmelo, familia trabajadora se puede pagar 2.000, 3.000 euros para que un chaval pueda estudiar formación profesional? Bueno. Cuando dentro de la enseñanza pública se puede garantizar en igualdad de condiciones y para que haya oportunidades también para esas personas. ¿A ti te parece eso justo? Carmelo, que no, que tú bendices esa colaboración público-privada cuando tenemos recursos públicos, Carmelo, que en y formadores de calidad. Bueno, claro. Voy a tener que cavar una zanja, Carmelo, aquí en medio porque cualquier día os vais a enganchar. Vamos a ver, por favor. No, si la semana pasada además, son dialécticas. La semana pasada le declaré mi amor a Carmelo, o sea, sí, en directo y en el micrófono. O sea, es mutuo y casi incondicional. Carmelo, este argumento, que yo entiendo que tú lo pongas aquí delante, es un argumento que en 2026 ya está trasnochado. Sí, déjame que te diga. Nadie pone en duda que hay que dar la igualdad de oportunidades a la gente. Nadie. Pero luego la realidad es que lo público no puede completar todo lo necesario para una sociedad. Y tiene que estar lo privado también. Entonces, si tú partes de la base que tienes que demonizar todo lo privado, pues entonces no hay debate, no hay posible que haya debate, es imposible, porque tú siempre vas a decir que lo público es lo que corresponde y lo privado es lo que no. En este sentido, lo siento mucho, por mucho que ahora me ponga yo a contraargumentarte, vas a seguir con eso, porque seguís desde los años 70 dándole vueltas a lo mismo, cuando en realidad desde los años 70 que sí que había mucha desigualdad y sí que había mucho que hacer, es normal que los sindicatos en esa época lucharan como lucharan y lo hicieron muy bien para defender a los trabajadores, para defender a la sociedad. Pero en el año en el que estamos, la vida ha cambiado mucho, Carmelo, y la sociedad ha cambiado. No, a ver, Luis, hay determinadas cosas que ya no es necesario. Tú generalizas mucho. Yo no he dicho que no haya colaboración privada en algunos ámbitos. No. Y he puesto el ejemplo. Si hay, por ejemplo, una especialidad, que una empresa, un centro de formación, tiene instalaciones y tiene formadores y el sector público no lo puede hacer, pero ¿cómo? Adelante. ¿Pero quién te ha dicho a ti que el sector Luis, público no lo puede hacer? Pero es que estamos hablando de que hay instalaciones y hay formaciones que son muy demandadas y que se han pedido ampliar dentro de centros públicos que han sido denegadas. Es decir, no hay voluntad política de que haya esa oferta pública porque se quiere ir a la oferta privada. Y eso se llama privatizar un servicio que en este momento podríamos estar prestando en el sector público con las máximas garantías. Porque no todo el mundo tiene esos recursos y esas capacidades. Terminaremos este debate esa diciendo... es la diferencia. Carmelo, terminaremos este debate diciendo que Ayuso tiene la culpa. Y luego, o sea, es que me lo veo venir. No tiene pinta aquí lo de Ayuso. Otra cosa es que no te guste y que los datos que están encima de la mesa te molesten, porque son irrefutables. Bueno, chicos, son incondicionales. Nos están llegando feedback, comentarios de nuestros oyentes, y tenemos uno de Ricardo, que dice: no es de recibo que se puedan estudiar cursos aprobados por el Estado antes en la privada que en la pública. Claro. Y dice que no se enganchen. No. Ahí lo dejo. Es que se trata de eso. Si no se trata de negar la colaboración público-privada, si la colaboración público-privada es necesaria, muy necesaria en muchos ámbitos de la vida. No me contradigo. Diciendo que tiene que ser todo público. No, en absoluto. Digo que allá donde tenemos capacidad de prestar desde el sector público una cuestión tan importante como la formación, que se preste. Y antes de suprimir algunas titulaciones, hay que hablar. Hay que hablar con las comarcas y los territorios afectados, porque yo puedo entender que sostener, por ejemplo, un curso para 2 o 3 personas, yo qué sé, en Ateca, por ejemplo, que es una de las formaciones que desaparece, por ejemplo, en materia de cocina y gastronomía, pues es razonable. Quiero decir, no se puede mantener una formación para 2 personas, pero tal vez sea necesario revisar esa especialidad o ese sector que puede estar maduro en ese territorio para apostar por la formación a otro sector que puede ser emergente o que tenga capacidad de arrastre. Esto no se ha hecho. Esto es lo que estamos denunciando. Es que la gente que estamos en el territorio y un sindicato como Comisiones Obreras que está en todo el territorio y se conoce las necesidades formativas y estamos en todos los centros de formación, y los empresarios igual, porque los empresarios, por ejemplo, la patronal de hostelería Oreca está que trina con las nuevas titulaciones, con la desaparición, por ejemplo, de servicio de restauración o de cocina y gastronomía. Están que trinan porque no ha habido participación, y eso también es lo que estamos denunciando. ¿Quién mejor que los empresarios y los trabajadores para conocer las necesidades formativas de los sectores? Y segundo, cuando hay capacidad desde un medio público que ya tiene la inversión hecha, las infraestructuras, tú me dices el profesorado, a mí que generalizo, pero ¿por qué no se puede hacer? Dices, Carmelo, tú tienes Carmelo, tú tienes toda la información, absolutamente toda, de que lo público podría haber cubierto todas las plazas que son necesarias. En estos casos sí. No pero la tienes. Luis, por mucho que seas Mr. Dato, ya te digo yo que esa información no la tienes. No somos Mr. Dato. Los profesionales que están tomando decisiones, los profesionales
públicos que están tomando decisiones, evidentemente tendrán sus pros, sus contras, tendrán su mentalidad de un partido o de otro. Y cuando viene una banda de políticos, pues dice una cosa, y cuando viene la otra banda de enfrente dirá otra. Pero lo que es verdad es que ni tú ni yo hemos estado sentados en esas decisiones. Eso está claro. Y tú reclamas haber estado, sí que ¿no? Estamos. Perdón. Claro, es que hay un órgano que se ha creado para eso, con la participación de todos. Estoy diciendo que acabas de decir al principio que el órgano que tú reclamabas no se había sentado para tomar estas decisiones. Pero es que lo que quiero incidir es que cuando se toman estas decisiones hay muchos factores. No puedes contentar a todo el mundo. Y generalizar, tú que me dices a mí que yo generalizo, que generalices tú diciendo que lo público se podría hacer cargo y que lo privado al final es para que ganen dinero unos pocos, eso es injusto también, porque no es así tampoco. No es así. Yo no estoy generalizando. Estoy hablando de casos concretos. Hay determinadas titulaciones que lo público no puede asumirlas por falta de plazas o por lo que sea, o por instalaciones como tal. Y lo tiene que hacer el privado. Y al revés, y habrá cosas que lo público lo hacen fenomenal y hay que ampliarlo y hay que defenderlo, y habrá cosas que el privado no puede hacerlo. Te compro el argumento, Luis. Pero no me generalices tú tampoco. Te lo compro, Luis. Pero cuando el centro público... pero cuando el centro público... Que el privado saca cuernos y es el diablo. Luis, chico, por Dios. Te compro el argumento, pero ¿qué harías tú cuando el centro público te está diciendo, oigan, señores, como tenemos demanda, tenemos capacidad de aprovechar las instalaciones, hacer un turno por la tarde, porque encima hay mucha gente que viene a esta formación y está trabajando y le sirve para recualificarse o formarse mejor. Tenemos capacidad de hacer otro turno por la tarde porque tenemos el profesorado, tenemos las instalaciones. ¿Qué harías tú? ¿Denegárselo? Tú se lo denegarías, ¿verdad? Porque prefieres que se vaya a San Valero, a la Academia Marco, que allá hacen caja con el dinero público, Carmelo, y luego no todo el mundo tiene la misma oportunidad de acceder a la formación. Tenéis los sindicatos. Y dale, no generalices. Vamos a hablar de lo concreto. ¿Te parece justa esa situación de que haya personas que se queden fuera? ¿Te parece justo? No me parece justo. Vale, y no te pues preocupes. busquemos los medios. Escúchame. Busquemos los medios. Te voy a decir una cosa. Porque parece que te importa un bledo esas cosas. Y eso es un derecho constitucional. Carmelo. Estamos hablando del derecho a la formación de la gente y estamos hablando de cosas muy serias. Carmelo, por supuesto que el sector privado puede participar. El que quiere salir adelante encontrará plaza en lo público y en lo privado. No te preocupes. No te preocupes. Eso no le tienes que hacer el trabajo. Le pagas al privado los 2.000, 3.000 euros de la matrícula. Mira, ¿vale? te lo voy a decir. Ya que estás tan generoso y te gusta esto del libre mercado y de la ley del más fuerte, se las pones. Cuando yo llegué a España con 18 años me tuve que buscar la vida. Y yo no tenía 3.000 euros para pagarme un curso ni de FP ni tenía matrícula de universidad pagada. Y sin embargo me busqué la vida. Muy bien. No te preocupes, que la gente es muchísimo más lista que los sindicatos y sabe perfectamente cómo tiene que organizarse. Lo que tenéis que hacer desde el sindicalismo es revisar la visión que tenéis del mundo del año 2026. Yo no soy psicólogo. Porque os habéis quedado hace 50 años atrás. Luis, yo no soy psicólogo, pero si quieres un día podemos hablar de las obsesiones. Tú tienes una obsesión con el sindicalismo. Hemos venido a hablar de la formación. Con la gente que tiene dinero. Estamos hablando de la formación. ¿De quién se puede permitir tener una formación o no? Porque realmente lo que tenemos que hacer en una sociedad moderna es garantizar que todo el mundo tenga derecho a esa formación. Es un elemento fundamental. En cuanto a tus obsesiones, si quieres un día monto el diván y hablamos de lo que es el sindicalismo y del futuro que tiene. Llevas media hora metiéndote con la gente que tiene dinero o estoy hablando con una oferta formativa. Estoy hablando uno después de otro, por favor, que no entendemos nada. El debate de hoy. A ver si eres capaz de centrarte y de olvidarte de la obsesión del sindicalismo. Que además tenéis una capacidad para echar la pelota fuera como Pedro Sánchez, que dice que él no ha visto nada y no vio nada. Es que sois fantásticos. ¿Y aquí qué tiene que ver? Espero que metas también la visita del Papa, a lo mejor. No, pero a ver si va a ser todo. Pero escucha, si estáis encantados, si estáis. Vamos. Segunda obsesión, aplaudiendo. Vamos a cambiar el debate económico por un debate de psicología o de psicoanálisis. Lo que vamos a cambiar es la pregunta. Con estas obsesiones, con el sindicalismo. Carmelo, de religión. Pero si una los que cosa, sacaste más de política nacional eres tú. ¿Creéis que las ayudas que hay para las familias, para los estudiantes, son adecuadas, que llegan a todo el mundo? ¿Quién quiere estudiar FP? Mr. Dato, por favor, que seguro que... Hombre, más información que tú. Sí que por salir del bucle, por salir del bucle, básicamente. Ayudas y luego también una cuestión importante que tú has comentado antes. Si la formación es suficientemente práctica, tenemos un problema también en este momento que es importante. Desde que se aprobó la ley de la formación profesional dual, que yo creo que es muy importante, porque la formación tiene que ser en el aula y presencial, en el centro de trabajo. Eso es fundamental. Se está incumpliendo, pero por una situación de que es verdad que tenemos un tejido productivo muy complicado. Mientras tenemos un 90% de empresas que tienen menos de 10 trabajadores, es muy difícil que un empresario o un trabajador pueda sacar tiempo para hacer la tutorización de un alumno y hacer esa práctica dual real. Tenemos un problema muy serio. De acuerdo. Aquí sí que hay que buscar una solución para que los chavales, desde el primer curso de formación profesional, como establece la ley ahora,
puedan hacer esa formación. La ley es muy buena, lo que pasa que está basada pues en economías o en países centroeuropeos y tienen un tejido productivo muy distinto al de España diferente. Y al de Aragón. Y ahí sí que vamos a tener un problema muy serio porque ya este primer año, de los 28.000 alumnos que estaban matriculados en FP, solamente 220 han podido hacer la formación presencial en las empresas. Tenemos un problema muy serio y aquí sí que tendríamos que estar trabajando también en el Consejo Aragonés de la FP para ver cómo lo podemos hacer, con tutorizaciones que puedan servir para pymes, para garantizar que las pymes puedan beneficiarse de esto, porque yo creo que también es un beneficio para la pyme el tener una persona que la estás formando y que luego puede ser un futuro trabajador, y por supuesto para los chavales para que tengan una formación completa y dual. En esto estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmelo, y añado una cosa. Tenemos el problema del reto de la inteligencia artificial. Sí, que claro, hay muchas empresas que ahora están viendo, por ejemplo, que los chavales que antes iban en prácticas, pues ahora con una inteligencia artificial pues los puede sustituir perfectamente. Entonces va a haber que ser muy exigentes también a nivel público y a nivel privado para que las empresas sigan contando, suena extraño, pero que sigan contando con las personas. Esa es la idea. Bueno, pues hasta que ha llegado nuestro tiempo no dejaréis de sorprenderme con vuestros argumentos y con las ganas que le ponéis el uno y el otro. Hablamos del sindicalismo, que es una obsesión que tiene este hombre. No, que la semana que viene propongo tema yo, propongo, porque esta semana ha propuesto Carmelo y venía con la escopeta cargada. Venía con la mochililla llena, eso es cierto. Porque tenemos que aprovechar los recursos que tenemos para que haya la mejor formación, la mejor oferta formativa. Eso es lo que nos preocupa. Vamos a hablar sindicalismo y religión. ¿Qué te parece? ¿Lo mezclamos? Ostras, pues me parece un binomio, una mezcla potente. Es fantasía. Carmelo, Luis, muchísimas gracias a los dos. Bueno, os esperamos el jueves. Un placer. Gracias. Gracias. Aragón Radio Podcast.